Estamos con nuestro primer invitado, me refiero a Gabo Araklian. Estaremos, hablando de su último disco, de este trabajo que llega en el marco de su carrera solista que comenzó hace 10 años y que, me imagino estás disfrutando mucho esta etapa, ¿no? Muy contento. Muy contento. Muy contento. Mucha cosa acumulada durante tiempo y ahora toda de golpe, ¿no? Qué lindo. Liberada. ¿Cómo definirías a tu papá? Papá, un gran militante en varias canchas. Cancha política, cancha social, cancha emocional y afectiva. Otras épocas, todas las paternidades diferentes, en todos los momentos hubo una crisis, ¿no? Cada padre le toca una crisis diferente, pero creo que igual que todos los padres son una acumulación de propulsión de amor, ¿no? Y yo aprendí a recibirlo así. Sí, y además en parte somos un poco nuestros padres, ¿no? Está nuestro ADN, ¿no? Resultante de propiedades transitivas de amor de padre en padre, de hijo. Sí. ¿No? Y además por ese lado te llega lo armenio, ¿no? Por el lado de tu papá. Claro, ahí parte de la militancia que te contaba, ¿no? Fíjate que en el 65, que fue un año antes que yo naciera, tuve una movilización de la primer generación nativa de Uruguay de armenios. Terminó en que Uruguay fuera el primer país que tuvo un reconocimiento oficial. Eso fue en el 65 y mi padre estuvo en primera línea en eso, por lo cual me hace sentir muy, muy orgulloso. Y son esos mojones con los cuales trato a partir de ahí de ver todo el resto, ¿no? Que irradian ya una definición de su personalidad, ¿no? Claro, ¿y has podido con él intercambiar sobre el sentir armenio o has sido más autodidacta y ha tenido que ver con tu propia investigación, que sé que es mucha? Una combinación de las dos cosas. Para los armenios es el pasar esa información en las generaciones anteriores, más que nada, cuando no había el acceso a la información como existe hoy. La verdad que era prácticamente como una cosa de ocultismo, claro, entrar a información, y fue fundamental eso, el vínculo con él, pero luego, claro, el acceso que tenemos a la información hoy parece como un automático, ¿no? Un comentario automático, pero es tan distante de lo que solamente sucedía en la década del 80, por ejemplo, claro, que la investigación fue posible, no hubiera sido posible antes. Claro, te escuché decir en una entrevista que habías aprendido a desromantizar un poco Armenia, ¿no? Que la tenías como obviamente en un lugar muy arriba, vinculado obviamente con otros tiempos, y hoy por hoy es un país más, ¿no? Con todo lo que tiene, ¿no? Lo bueno, lo malo. Claramente, y básicamente a desromantizar mi vínculo, ¿viste? En el sentido de que uno puede idealizar mucho cómo es la forma de ser armenio, pero claro, uno no está viviendo en ese país que tiene que parte increíble para nosotros lo que es el presupuesto militar de un país, claro, para sobrevivir. Entonces, mis opiniones teóricas y endulzadas sobre la vida, no soy parte de ese enclave geográfico y político. Claro, pero de todas maneras hay algo ahí que te identifica, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo lo definirías? ¿Qué es? Y soy 100% uruguayo y 100% armenio, claro, básicamente. Pero es hay eso. algo que la resiliencia, en la característica, me refiero, del armenio. Ha forjado mi espíritu de forma determinante. Una de las cosas que siempre hago referencia es: no resulta probable la existencia de Armenia y de los armenios en el transcurso de tantos siglos y miles de años, rodeado hoy en día por el panturquismo y por los proyectos de califatos, ¿no? No resulta probable. Sin embargo, el armenio, con su lengua, con su fe, con su cultura, resiste y rompe las reglas de lo probable. Totalmente. Y bueno, muchas veces en la vida, cuando uno, como me puede haber sentido no probable, o sea, yo no voy a lograr esto, o de repente el determinismo me supera, creo que ahí nace parte de una cosa que me forja desde la infancia, que tiene que ver con esa identidad y el poder superar. Totalmente.
Y tal vez con esto de la reflexión, ¿no? Un poco más profunda, ¿no? Y ir, no quedarse con lo superficial, sino ir un poquito más allá, ¿no? Totalmente. Que lo has utilizado también en tus composiciones, ¿no? Es parte de tu arte. Y entender el tiempo, entender el presente, y no estar preso de un automático resultado de una forma de pensar previa, ¿no? Como si fuera el efecto Doppler de tu pensamiento de hace años. Sí. Bueno, revisarlo un poco de método cartesiano, ¿no? Poner en duda algunas premisas ha resultado muy valioso. ¿Cantar tus propias canciones fue una necesidad? Es una urgencia, No. una necesidad y una urgencia. Claro. Porque compusiste mucho para otro, Claro. ¿no? Para Alejandro bastante. Prácticamente. Casi todo. Todo el periodo de La Trampa, que es donde está mi gran, no puedo decir mi gran obra, pero mi mayor cantidad de canciones. Pero lo que pasa es que lo que cambiaron fueron los tiempos. La banda, La Trampa fue una banda urgente de sus tiempos, en donde el Uruguay era una promesa, había un Uruguay que era una promesa. Luego las promesas se hacen presentes, como muchas cosas pierden determinado tipo de expectativas y la frustración que conlleva. Y los propósitos artísticos van de la mano con eso, ¿no? Van tanto de los logros como de las frustraciones y el entorno que te determina. Para mí fue determinante no solamente el paso del tiempo, el yo ya tener más años, sino que ya la banda no tenía sentido en este presente. Básicamente eso. Y bueno, Uruguay, que le gusta festejar y celebrar la perdurabilidad, ¿Sí? Es muy, no te digo ingrato, pero castiga cuando alguien piensa que terminar o divorciarse es el mejor camino. Claro, ¿no? además la despedida de La Trampa fue silenciosa, entonces me imagino que también te habrán pasado factura por eso. No estuvo esa gran despedida, ¿no? Claro, Hubo sí. un alejamiento y un ya veremos que terminó siendo... Sí, pero son, ¿no?, facturas que se pasan desde un lugar genuino, también totalmente romantizado. A la gente le gustan las canciones de otra época. Sí. Lo que más le gusta es cómo eran ellos en esa época. Entonces es la fiesta de la nostalgia, claro, ¿no? Es un poco una especie de convenio, de trato. Es como ir al cine, sabemos que no es realidad eso, sí, ¿no? Pero es parte de la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Somos re melancólicos, nos encanta. Pero en lo que tiene que ver con cultura, a veces es medio embromado, ¿no? Porque en rock, por ejemplo, el rock puede tener formatos con una diferencia entre sí que son prácticamente decir, bueno, pero ¿cómo todo esto puede ser rock? Y tiene que ver algo con una lectura del presente, para mí, rock uruguayo además. Y entonces cuando está tan preso de cómo se entendió, ponele en los 80, no tenemos nada que ver ya con eso. Sí somos resultado, pero no se le puede cantar a lo mismo, ¿no? Entonces entiendo que puede haber como un pacto de fiesta de la nostalgia, pero después cuando eso se traduce en lo que queremos, que es lo que ya sabemos, lo que conocemos, se pone un freno a lo novedoso. Totalmente, ¿no? Y además de última termina también siendo más auténtico, que como artista respondas a tu verdadero sentir, ¿no? Totalmente. Esto ya está, no tengo más ganas de hacer esto, tengo ganas de explorar otros lados. Como si fuera el concepto del rol histórico de uno, ¿no? Claro. Es verdad que el pasado es valioso y es parte, como si fuera el ADN mitocondrial nuestro, en lo cultural, ¿no? ¿Y no extrañas esa adrenalina de estadio completo, de Pilsen Rock con más de 100.000 personas o ya no? No, la recuerdo con muchísimo cariño y la recuerdo en detalle además. Puedo revivir mentalmente o emocionalmente algunas cosas, pero no lo necesito. Porque en realidad eso es como una recompensa, ¿no? Sí, claro. Te genera una... Y capaz que tiene más que ver con tu ego, con el hecho, no sé, obviamente, pasa ¿no? por varios lugares que tienen sus claroscuros, como ese, por ejemplo, pero el hacer hincapié en la lectura del presente que me toca, que también puede tener que ver con mi rol como padre, ¿no? Sí, o sea, claro. Hay otro tipo de presiones que me establezco yo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo es este trabajo que decías? Bueno, saqué para afuera algo que ya venía de alguna manera germinando durante un tiempo. ¿Cómo se fue dando? Bueno, fue un trabajo de muchos años, pero no todo el trabajo de muchos años perduró. Fue, claro, en estos, ponele 10 años, yo como interpreto 3 Uruguay diferentes. Y no necesariamente que ver con los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Pasaron muchas, por supuesto la pandemia es la más evidente, pero lo que me pasó fue empezar a componer
y tener que desechar canciones en el primer periodo, ¿no?, de estos 10 años, sistemáticamente empezar a desechar cuando... ¿Porque perdieron vigencia, te parece? Porque perdieron vigencia, exactamente. La canción no es que estuviera bien o mal, lo que yo quería era un grupo reducido de canciones que fueran la mirada presente que quiero. No necesariamente todo sobre el presente, porque también desde donde mirás el pasado también es una mirada presente. No, y además viste que cuando se relata algo del pasado que fue verdad en su tiempo, también tiene un valor y termina resonando, porque todo es bastante cíclico en definitiva, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en el último periodo fue cuando, eliminando cosas por el descarte, que es maravilloso el descarte, ¿no? Vamos a cocinar con lo que hay. Ahí pude conformar lo que entendía. A mí no me gusta el concepto de disco conceptual, me gusta la unidad, digamos. Claro, pero todo tiene que ver. Claro, pero no llego como a la cosa ya obsesiva de disco conceptual y eso, que para mí no. No, conozco un solo disco conceptual que es el de Pink Floyd y nada más. Pero, y ahí lo que sí pude hacer es reunir un grupo de canciones con la letra terminada, ¿no? O sea, es básicamente eso la canción, que yo sintiera que era una mirada genuina de un varón adulto, post pandemia, padre, que ya había tenido un recorrido por algunas luces y sombras del medio, ¿no? Y bueno, obviamente sos el solista, pero estás acompañado. Hay un tema de Zampayo, de Aníbal. De Aníbal Zampayo, Quillóroro, que fue la primera canción que intenté sacar en la guitarra. No digo que saqué, pero que sí intenté sacar en la guitarra. Es una belleza. Tiene una particularidad además, además de la inclusión de onomatopeya y de una palabra en guaraní, la relación con el río que plantea él, y esto lo digo no como una interpretación, sino habiendo leído algunos textos de él. Él quería que fuera una canción que rompiera un poco con la predominancia de la canción criolla que había, que tiene una formalidad armónica que se repite, y él lo que quería era que el río sonara antiguo, anterior a nuestras penas, como que viniera de otros tiempos, anterior a nosotros, su grandeza anterior a la pequeñez de nuestros dolores. Y eso me fascinó. Qué bueno. Y los sonidos también a veces son de otros tiempos, ¿no? En algunas de las canciones. Bueno, de otros tiempos y de otros timbres, ¿no? La inclusión de vientos, que para una parte ortogonal del rock uruguayo es Lucifer, ¿no? Pero tiene que ver ahí un poco con lo dramatúrgico también, es decir, cómo defendés a algunos personajes de la canción, también con lo tímbrico, con la inclusión de diferentes, ponele, una canción que se llama Expreso, que es la que fue el primer corte, que es un personaje que ha perdido sus propósitos. A partir de un episodio que no te lo cuenta la canción, se genera un efecto dominó donde pierde su trabajo, donde pierde el rol que tenía dentro de su familia, se deja de entenderse a sí mismo, lo que hemos visto en tantas veces, ¿no? Y entonces el riff original de esa canción era en guitarra, pero cuando yo lo estaba maqueteando pensé, qué cómodo que estoy tocando esto, soy guitarrista. Entonces el personaje no me transmite la locura que tiene. Y entonces el hacer ese riff con vientos termina siendo como una herramienta dramatúrgica, es decir, plantea un escenario, plantea otros elementos, ¿no? Está bueno esto que decís de que, bueno, planteás que algunas situaciones la vivan personajes, pero personajes que tienen que ver contigo también, o sea, se mezcla bastante, ¿no? Realidad y ficción. Me encanta esa no definición o ambigüedad de los personajes, ¿no? Que la primera persona no necesariamente responda a vos. Para mí fue no te digo un descubrimiento, pero no es lo más común, increíblemente, en Uruguay. De repente vos ves Bob Dylan, Bruce Springsteen, cuando hablan en primera persona, Bruce Springsteen ya sabés que no es él, encarna un personaje. Acá probablemente es muy autorreferencial todo, claro. Totalmente. Y acá probablemente herencia tanguera, ¿no? Claro. Es uno, el mártir es uno. Y bueno, y te gustaba jugar con eso, ¿no? Claro, porque me da tremenda libertad. Te da libertad, Puedo claro. ser, como en el disco anterior, mi primera persona puede ser una mujer, incluso. Totalmente. Vos que trabajás tanto con la composición, ¿cómo vivís esta llegada de la inteligencia artificial, de bueno, los desafíos que tiene también para los derechos de autor o bueno, justamente a la creación artística que de repente se va a poder hacer, porque no sabemos qué nos puede deparar, de una forma mucho más tecnológica? Bueno, es complejo, Paola.
tengo muy pocas, no tenemos una base de datos como para pronosticar. Lo que sí sabemos es que el crecimiento es exponencial de Por esto. eso. No, y además es importante que vaya acompañado de una legislación que probablemente llegue después. Claro. Como pasa siempre con la tecnología. Por supuesto. Los derechos de autor, desde antes que estuviera la inteligencia artificial sobre la mesa, ya han sido, digamos, bajados de categoría. El nivel jerárquico que tenían los derechos de autor en la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, ya no lo tienen hoy. Ahí hay una lucha perdida contra las grandes corporaciones. Ahí hay un camino que se ha perdido el dominio sobre eso. Después, en cuanto a lo que pueda generar la inteligencia artificial, lo exponencial lo hace de una dimensión inabarcable para mí intelectualmente en este momento. Claro. Puedo ver que es una cosa que no vamos a poder dominar y controlar, y lo que decís tú, la legislación hoy en día está también tan supeditada a otros intereses. Claro, Para-republicanos, ¿no? Sí, sí. Que van por otro terreno. No, y además ponerle cuando llegue ya va a estar todo reinstalado, o sea, va a llegar después, porque esto también llega a un ritmo vertiginoso, ¿no? Totalmente. Y más en cómo va siendo el mundo, ¿no? Cómo se nos lo está presentando, que es, las opciones son estas, mijo. Claro, es esto o esto. Acá no tenés oportunidades y la que te queda es esta. Ese es más o menos el terreno que se nos está dando en cuanto a la tecnología y la música, por ejemplo, claro, entre otras cosas, ¿no? Y ahí la voluntad y la romantización de algunos puntos de vista está en declive. sí. Y a nivel compositivo, a nivel de lo que es la escena musical, ¿crees que estamos en un momento efervescente? ¿No te gusta lo que está pasando? ¿Cómo estás viendo estas nuevas generaciones? Con mucha atención. Mirá, con respecto a la música que yo no entiendo, por ejemplo, o la que tengo distancia. El trap, por ejemplo. Por ejemplo, sí, pero no solamente el trap. Sí, el trap como primer exponente, pero también muchas otras cosas. Para mí lo más importante es que son resultantes del tiempo que vivimos. Sí, sin duda. Claro, pero entonces yo no me planteo en un lugar de me gusta, no me gusta, o en juicio, en una escala de valores como han hecho otros músicos muy reconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el lenguaje de cuando nosotros éramos más chicos, ahora ha bajado de categoría. Entonces, que el lenguaje, que la gente use menos palabras que antes, evidentemente se va a tener que traducir en otros lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, lo veo desde ese lugar. Como que te desesperanza, que es un reflejo de la sociedad. Claro, nunca atacaría o pondría mi distancia con otros géneros como algo importante. Yo sigo siempre orientando a, bueno, la educación está realmente en crisis. El acceso a la información ha destituido a la curiosidad y a otras búsquedas. Es por ahí donde a mí me interesa buscar, no generar como una distancia con lo que no es mío, ¿no? Claro. Y también no ponerme como en esa cosa de el viejo que quiere ser Claro. aceptado. ¿El tiempo pasado es mejor? No, es las dos cosas. Al revés. No, las dos cosas, pues Sí. tienen algo de medio patético las dos. Sí. Ni que el tiempo pasado fue mejor, porque no lo fue, pero también el tema de hacer valoraciones condescendientes, Claro, para hacer me encanta esto. Claro, no, eso me da mucha vergüenza ajena. Eso. Claro. Bueno, no es algo que también, en definitiva, también es auténtico el decir, bueno, no, capaz que yo soy hijo de un tiempo y consumo lo que, bueno, por lo que me fui formando, ¿no? Claro, pero viste que una de las cosas que más se ha repetido es, bueno, en todas las épocas la relación con los mayores ¿no? Sí. de la generación anterior fue similar. Y es obvio que no. Ahora hay toda lo institucional está de la mano con movidas culturales que son más representativas de los jóvenes. Eso no tiene precedentes en Uruguay, por ejemplo. Ya eso lo hace muy diferente entre sí. Sí, es bien interesante también mirarlo desde ese lugar. ¿Vas a estar tocando el disco? Voy a presentar el disco
con la banda. ¿Te puedes contar quiénes me acompañan? Sí, claro, claro. Mira, tengo una banda conformada por Santiago Peralta, que es, además del guitarrista que me acompaña desde que comencé con mi carrera solista, productor del disco. Laura Gutman, en teclados, guitarras, coros. Irving Carballo, que es mi hermano de La Trampa, en batería. Y Sebastián Codoni en bajo. Eso es la banda, la base de la banda. Después invitados que como tales los voy a reservar. Bien, ¿y cuándo es esto? 6 de septiembre en la Sala Citarrosa. Las entradas están a la venta en Ticantel. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Yendo. Las entradas a la venta en Ticantel entonces 6 de septiembre. Sábado 6 de septiembre. Sábado 6 de septiembre para que la gente ya vaya sacando la entrada con anticipación. Se sumó Juan Pablo Brianza, que tiene una sección indagando en las redes. Así es, un poquito en las redes, en la web. En este caso es todo amigable. Siempre lo decimos antes de empezar, la gente. Sí, porque veo las caras. Juanpi siempre lo sí, miran la gente así queda como... Y bueno, no, es todo amigable. Claro. Son lindos recuerdos, es hacer un recorrido un poquitito, tres cositas. Y lo primero es una foto que encontraste tú en la casa de tu mamá, según describís, pero además lo que más me gustó es el ejercicio que hiciste para recordar un vitró que había ahí, que a veces uno en la memoria no tiene presentes algunos detalles, pero me gustó mucho ese ejercicio. Ahí estamos viendo la foto. ¡Wow! Con mi hermana Mariam, mi adorada hermana. De la mano, además, Qué linda que no es foto. menor. Preciosa. Hermosa. Esa foto había perdido memoria de que existía y también había perdido memoria del vitró ese. Que además divino vitró ese. Una maravilla. Tengo una memoria centímetro a centímetro, metro a metro. Podría caminar con los ojos cerrados por esa casa, como Claro. con la perspectiva que fui de niño, y tengo todos los rincones, todas las diferentes iluminaciones que había, las distancias, ¿no? De levantarte de tu cama, ir hasta el baño con los ojos cerrados. Podría reproducir todo eso. Y sin embargo no me acordaba de ese vitró. Entonces eso me pasó con esa foto. Cuando recupero esa foto en la casa de mi madre, apareció una cosa que era re importante, por donde entraba una luz a través de una simbología muy, muy cristiana, que es la fuente, una fuente y un pavo real. Entonces, era obvio que empecé a buscar por qué lo había borrado, ¿no? Claro. Me generó muchísimas preguntas, más que certezas. Pero fue un ejercicio, como dijiste tú, un ejercicio de recuperar parte de la infancia, no por lo recordado, sino por lo que de alguna forma decidiste no recordar. Claro, sí, esa Claro. selección. Qué Sí. interesante, está bueno, además lo describe, invito a que lo sigan y lo acompañen en las redes porque lo describís, obviamente, ¿no? Esa forma de escribir y está muy bueno, Muchas gracias. porque te hace estar presente ahí en algo tan íntimo. Muchas El siguiente tiene que ver con tu historia de amor, que la subiste cuando cumplieron la mayoría de edad, 18 años, pero ya van como 20. Sí. Y me encanta también, porque además una de las cosas que me pareció más linda es todos los comentarios que la gente te pone, tus amigos, los allegados y los que no, imagino. Que eso también, porque a veces una pareja, bueno, pegás onda con uno, con otro, pero esto es como, ¿no? Y de hecho vos lo agradeces y agradeces todos esos comentarios y ahí están esas Rosana. fotos. Rosana, la roja. El amor de mi vida, de verdad. Mira, el disco tiene varios tópicos, pero tiene un eje central que es el amor. El amor, visto desde diferentes lugares, pero lo atraviesa enteramente. La canción que cierra el disco, que se llama No voy a caer, fue la última canción que escribí para el disco. El estribillo dice: no voy a caer, voy a abrazarme a mi rabia y a mi luz, como como un adolescente romántico, una cosa así. Y habla literalmente cuando estuve a punto de bajar los brazos, una construcción épica, romantizada de canción, ¿no? Sí. A punto de bajar los brazos, cuando ya habías perdido algunos intereses o constancias, la fuerza que da el amor, todo el amor, ¿no? El amor, en este caso que estoy hablando, la fuerza que me da Rosana, el niño que tenemos, pero también la memoria y el honrar a mamá, ponele. Claro. Así que sí, es una historia de amor
que presiona hasta hoy. Qué Qué maravilla. lindo. ¿Cuántos años ya juntos? Y 20. 20. Ella siempre me va a corregir en todo, pero supongo Según que los bueno. números y lo que estuve investigando, estamos en 20. 20. Sí, Claro. porque el 20 es un 23 eran montón, 18. Y ¿viste? aparte hemos Es un pasado montón. Ay, por favor. por infinidad de cosas. Tenemos un niño muy buscado, ¿viste? Que bueno, tenemos alguna diferencia de cómo criarlo, pero Y bueno, pero eso se nos hace pasa a ahí la- todos, ¿eh? Creo que no encanta. se salva a nadie. Bueno, hablando de él, justamente otro de los protagonistas que también está muy presente en tus redes, por eso me animo a traerlo, que además es una muy linda foto porque una es diferente, está tú, obviamente que tu hijo, pero además están otras pasiones como la música y como también defensor. Me gustó la foto, ahí la tenés, la foto, me pareció muy linda, un fotón, te diré. Sí. Qué está divina. buenísimo. Bueno, Genaro sí es Violeta. Y vamos mucho a la cancha, vivimos bastante cerca del defensor, yo lo acompaño, yo no sé cómo decir esto. Soy de Huracán Buceo, o sea, he Ok. conocido la frustración a un nivel muy profundo y de deshabilitación prácticamente. Ahora, por suerte, los tiempos han cambiado y hay una esperanza desde lejos, pero que viene con fuerza. Y entonces, no, pero el valor de ser diferente, ¿viste? En tiempos donde las minorías, etcétera, se proclaman con, por supuesto, muchísima argumentación, pero después en las cosas que tienen que ver con donde se dirimen cantidad de cosas que no están en la promulgación de leyes. Vos sos mancha, vos sos bolso, y del otro lado está todo lo demás, ¿no? Claro. Hay una personalidad que se forja desde ese lugar y ya se nota en el niño. Claro, Y te lo dice alguien que fue de Huracán Museo. Claro, Así que claro. está buenísimo. Me encanta. Bueno, es eso, viste que es divino, algo... aparte me hiciste emocionar. Son ¿Cuánto unas tiene cositas. Genaro ya? 10 años. 10 años. 10 años. Ve, con este empoderamiento que le han dado, todos Claro. parecen de 25. Sí, totalmente, Son ¿no? demonios. Pero bueno, Qué lo grande. estás disfrutando, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. Bueno, 6 de septiembre, Garo, están todos invitados a la Sala Citarrosa. Obviamente toda la gente ya lo invitamos a que escuche el disco. Yo vivo en Lagomar, Garo, y me vine escuchando tu disco, obviamente. Milonga de Quirón, que de verdad que está muy, muy bueno, así que se los recomiendo para que lo vayan disfrutando y cuando vayan el 6 de septiembre a la Sala Citarrosa ya se conozcan los temas. Sería buenísimo. Gracias por acompañarnos. Un Muchísimas gusto gracias. recibirte. Muchísimas gracias. Hacemos una tanda y ya venimos. Nos vamos a escuchar un poquito.